En la década de los 30, las mujeres vascas organizadas se convirtieron en uno de los principales bastiones de la democracia republicana en diferentes aspectos como sus derechos, incluido el de sufragio. Es cierto que a la mujer se le seguía reservando un papel casi subalterno, aunque poco a poco se iba incorporando al trabajo fuera, a pesar de que en algunos casos la labor resultara tópica. Éibar está considerada la cuna de la República. Tanto fue así que la proclamación se adelantó un día en la villa. Pusieron las banderas, la republicana, la socialista, pero aún así todos estábamos aquí reunidos en un zaga. Estaba mucha gente, pero los políticos, los mayores, estaban muy preocupados por esa cosa de que los coches y venían, y es cuando dijeron que Indalecio Prieto, Toribio Echeverría había llamado a Indalecio Prieto y que en Bilbao no se había proclamado, y en Madrid tampoco, que el rey estaba allí. Entonces la gente se apuró pues, a preparar las cosas para poder seguir al monte o lo que sea, preparándose, y fue un apuro muy grande. Luego yo era joven, 13 años tenía, y sé que con mis amigas fui al monte. Estando allí, pues fueron los cohetes y las cosas de que ya se había proclamado. Sumándose a las que ya existían, poco a poco fueron surgiendo organizaciones como la Unión Republicana Femenina, constituida en Bilbao en 1932. Ese mismo año se fundó en el barrio bilbaíno de Torre-Urizar la Fraternidad de Mujeres Modernas, que acabó integrándose en la Agrupación de Mujeres Antifascistas, fundada en Bilbao en 1937, situándose su sede en la calle Astarloa número 7 de la capital vizcaína. A ella se unieron mujeres comunistas, socialistas, republicanas y nacionalistas de ANV, integrándose asimismo en AMA, la Fraternidad de Mujeres Modernas. Además, desde 1904 actuaba en Bilbao la Agrupación Femenina Socialista, transformada en Círculo Femenino más tarde. Emakume abertzale batzak dekon garrantzi handia, lehenengo erakutsi dabelako euren aurrari abertzaletasuna. Gaur badagoz abertzaleak benetakoak emakumearen meritua da. Eta gero, lana egin neban lan guztia beti isilik gizonaren alboan, beti. Gerran baino lehenango, gerran lekuan, sobre todo, Frankoren denporan, ez dakigu ondikarren zeinbat emakume benetako heroinak dagozen egin deban lan ederra horren denbora horretan. Asko. Eurentzako oki behar dugu bihotzean gure bihotz guztiegaz eskerrak emoten. El director me chilló, dentro, te hacen quitar esto, el dinero que tengas, o sortijas o algo, en depósito, y nada, me puso en la celda, una celda, pero pequeño. Don Luis Arana Goiri, el hermano de Sabino Arana, me mandó una cartita para que cesara la huelga, que cesáramos, que muchas veces digo que cesáramos, porque había los chicos, Porque cuando estuve con Poliseña, luego tuvimos en un local, una cosa así vacía, una mesa para que donde podíamos comer y escribir, algo así. Yo escribí Centinela Alerta. Luego el recibimiento muy bonito, ya porque salimos las dos. Fuimos a la misa del Carmelo o no sé qué. Luego nos llevaron en autobús a mí a Santurce y a ella a Sondica. En 1933, la mujer conseguía el derecho de voto tras una larga lucha.
Esto hizo posible que, por ejemplo, tras las elecciones de 1936, una comunista vasca, Dolores Ibarruri, se convirtiera en vicepresidenta de las Cortes Republicanas. Al estallar la guerra, las mujeres también se movilizaron. A pesar de algunas excepciones, no hubo milicianas como en otros lugares, pero sí trabajaron en los refugios como enfermeras y auxiliares sanitarias o cavando trincheras. Cuando Juan Gracia, consejero del gobierno vasco, tuvo que viajar a Francia para organizar los refugios, para evitar rumores de deserción, cada vez que los aviones franquistas bombardeaban Bilbao, su mujer, Áurea Pérez, militante socialista, salía a la calle para mostrar que ella seguía allí, que no se habían ido, que seguían con ellos. Cuando bajaba la aviación, yo salía afuera a la calle para que viera la gente, todos ellos, para que vieran que no estaban solos, porque a mí no me dio miedo eso. Decían, oh, ya se han ido, todos se han ido, y yo salía corriendo a la calle para que vieran que no se habían marchado nadie, sino estamos los demás igual. La ocupación por los franquistas de la Euskadi autónoma supuso el final de la actuación de las diferentes asociaciones en el país. Muchas mujeres padecieron la represión del nuevo régimen, sufriendo exilio y prisión en cárceles como Ondarreta, Larrinaga, Orue, Durango, Amorebieta o Saturrarán. 11 de aquellas mujeres fueron fusiladas. Aún así, las mujeres antifascistas vascas jugaron un papel determinante en la larga noche de la dictadura.